de que no llegó, él, por lo tanto, resultando electo hacia las Cortes de Cádiz, hubiera sido el primer legislador, más sin embargo, de acuerdo a las fuentes bibliográficas, que dicho sea de paso, las fuentes consultadas son fuentes primarias: Carlos María de Bustamante, Lucas Alamán y Alfonso Tejas Sabre son nuestras principales fuentes historiográficas, y tenemos que no llegó a Cádiz. Aun cuando aquí se le haya resultado electo, no llega a legislar, no llega a Cádiz. Por otro lado, hay un elemento: Miguel Ramos Arizpe, estando en Cádiz, propone las diputaciones provinciales, propone un concepto de diputaciones que podría confundirnos con quehacer legislativo. No es, las diputaciones que propone Miguel Ramos Arizpe no iban en la línea de legislar, eran lo equivalente a un consejo de gobierno, un trabajo para lo administrativo. En ese contexto y en ese entorno que ustedes pueden quizá estar leyendo en las diapositivas, no tuvimos un trabajo legislativo previo, no tuvimos un trabajo en donde en el Nuevo Reino de León haya habido legislación previa. Desde esta perspectiva se agota, y lo estoy haciendo muy rápido, pero con el interés de poder agotar las líneas, se agota la parte de la línea que corresponde a un trabajo legislativo previo. Posterior a José María Morelos, tendremos el trabajo de Fray Servando Teresa de Mier, quien se le ubica como legislador por Nuevo León, pero él lo va a hacer hasta años después, ya en el proceso del México independiente. El primer antecedente es entonces en 1813, hay que ubicarnos en un periodo histórico de 1813-1814, en donde el movimiento de Revolución de Independencia cobra un giro hacia la línea ideológica. Recordemos que con Morelos y con otro grupo de insurgentes de esa etapa es donde la Revolución de Independencia toma el cuerpo ideológico que viene a darle forma al Estado mexicano, y es a partir del Congreso de Chilpancingo de septiembre de 1813 en donde se empieza a materializar esto que estamos queriendo probar, que José María Morelos es el primer legislador por Nuevo León. Es decir, se viene el Congreso de Chilpancingo para septiembre de 1813, y el 12 de septiembre del mismo año, Morelos, en su cargo de jefe de las fuerzas insurgentes, promulga un reglamento del Congreso. En este reglamento, entre otras cosas, se establece que de aquellas provincias que no enviaran a un legislador electo, en aquellas provincias en donde no pudiera estar en el Congreso de Chilpancingo un representante democráticamente electo, José María Morelos nombraría de entre los presentes aquellos que tuvieran el conocimiento técnico, el conocimiento insurgente, la honorabilidad y una serie de requisitos más que plantea para que representen en calidad de sustitutos a la provincia que no tuviera representantes, y legislarían, se mantendrían aún después de que llegara un legislador propietario. Deja en claro que los sustitutos son aquellos que son designados y que los electos tendrían carácter de propietarios. Es así que llegamos a 1813 en septiembre, el itinerante Congreso de Chilpancingo, que deriva, dicho sea de paso, en otros documentos que no son motivo de esta charla, pero documentos interesantes, como la primer declaratoria de independencia total de España, donde se habla de independencia de México. Pero bien, es el 14 de septiembre donde se lee el documento conocido como los Sentimientos de la Nación, documento que en unos días más llegaremos al bicentenario, documento
que se ve plasmado, si no en su totalidad, en gran parte de él, en la Constitución de Apatzingán, que es el punto medular para establecer el vínculo de Morelos con Nuevo León. Es decir, ¿por qué en este Congreso Municipal estamos hablando de Morelos? Bueno, pues porque él legisla para Nuevo León. Desde el punto de vista de los elementos de la ciencia política, de la teoría política y del concepto historiográfico, establecimos que hay un reglamento, es decir, no hay una improvisación de, bueno, ¿por qué Morelos se autonombra o quién lo puso? Evidentemente no tenemos las fuentes donde establece por escrito que él se designa, pero sí hay un reglamento que establece que él va a designar los personajes. El documento ese no lo hemos tenido, pero sí hay un reglamento y muy claramente establece la forma en que se van a elegir. De tal manera que llegamos luego al 22 de octubre de 1814, estamos haciendo un brinco para llegar al momento en que se promulga la Constitución de Apatzingán, y en ella, en los documentos originales, aparece la firma de Morelos como diputado por el nuevo Reino de León. Oscar, es el 13. ¿Qué? Perdón. Las fechas que estás mencionando son el 13. No, ya la Constitución se da en 1814. Pues ahí está mal, dice octubre 22 de 1814. Ah, ok, hay un error ahí. Ahí hay un error de dedo. Octubre 22 de 1814. Octubre 22 de 1814. Estamos a días del Bicentenario. Es el 13. El Congreso de Apatzingán es el 13 y los sentimientos de la nación, así como dice ahí. Bien. Si me permites, el 12 se da, el 12 de septiembre de 1813 se da el reglamento. El 13 de septiembre escribe los sentimientos de la nación o los dicta. El 14 inicia el Congreso de Chilpancingo. Este Congreso tiene que moverse debido a la persecución de Calleja y es hasta 1814, el 22 de octubre, ahí hay un error de dedo, lo he estado insistiendo, es hasta el 22 de octubre de 1814 que se signa la Constitución de Apatzingán. 22 de octubre del 14 se signa la Constitución de Apatzingán. Es ahí donde, insisto, como diputado por el nuevo Reino de León, firma Morelos. ¿Cuál es el asunto? Y vamos a entrar en la tercera parte, ya para ver la parte del derecho constitucional. La Constitución de Apatzingán no es reconocida por los juristas como una constitución porque no cumple con el derecho positivo. ¿Qué significa esto? Que como no entró en vigencia en todo el país debido a que fue un documento realizado en plena insurgencia, en plena efervescencia, no cumple con el requisito de haber sido aplicada. Mas, sin embargo, si le vemos desde el derecho constitucional, sí cubre los requisitos que se establecen para una constitución. Concretamente, el derecho constitucional mexicano nos dice, entre otras cosas, las constituciones se forman por una de tres o combinación de tres elementos: por usos y costumbres puestos en ley, lo cual no es el caso; se establecen por movimientos, cambios bruscos dentro de la sociedad, donde se define un cambio total de la sociedad, que es donde aplica el caso México. Hay un rompimiento del sistema existente hacia un nuevo sistema, o se establece porque la sociedad está muy organizada y define nuevas leyes. Son los tres elementos de los cuales nos hablan los teóricos del derecho. El caso nuestro aplica el segundo, es a través de una revolución, y nos dicen los especialistas del derecho constitucional, concretamente en México, todas las constituciones han derivado de ello y de un factor más: el uso de la voluntad presidencial, digamos, de ese presidencialismo sobre el cual el que tiene el poder influye sobre el devenir constitucional. Lo mismo aplicó en la del 17, que aplica en esta del 14, a la que estamos haciendo referencia. Concluyendo, para aterrizar el tema, para darle
seguimiento a nuestra presentación y tratar de ajustarnos a los tiempos. Diremos, a manera de conclusión, Morelos presenta su ponencia, su propuesta legislativa llamada Sentimientos de la Nación, y queda plasmada en Apatzingán, donde él firma como diputado por Nuevo León. Desde el derecho constitucional es vigente y es válido el trabajo legislativo que ahí se realiza. Tercero, si tuviéramos dudas, y aquí aprovecho el paréntesis, agradezco al compañero que sigue en ponencia, Abel Moreno, por parte de las referencias bibliográficas que nos compartió. El decreto número 39 del Estado de Nuevo León crea al municipio de Monte Morelos. Por ahí habrá circulado a lo mejor ya el decreto, o está por circular, y ahí establece que es por los servicios que José María Morelos le presta a la nación, y muy en particular al Estado de Nuevo León, en los trabajos en el decreto de Apatzingán, el trabajo constitucional en Apatzingán. Es decir, el primer gobernador quien hace esta ponencia o esta propuesta de llamarle Monte Morelos a Montemorelos es nada menos que el legislador por el Valle del Pilón, el primer gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, José María Parás. Y es de los primeros decretos firmados, es el decreto 39 en 1825, lo cual nos dice que los nuevoleoneses contemporáneos al movimiento insurgente o cercanos en tiempo histórico al movimiento insurgente, que cohabitaron con el movimiento, reconocían a Morelos como un personaje nuestro gracias a su participación en los sentimientos de la nación. Esto es a manera sucinta, y sí creo que quedamos dentro del margen, a manera sucinta lo que vendría a ser nuestra propuesta historiográfica. Es decir, tenemos en Morelos a un personaje que dentro del próximo año estará siguiendo su bicentenario luctuoso, y tenemos un personaje al que históricamente creo que tenemos deuda para trabajar, para rescatar, y si la historia es un elemento de aporte cívico, creo que los sentimientos de la nación, además de tener contexto vigente, además de tener vigencia total, son el pilar, y lo veremos más adelante. Gracias. Son el pilar de lo que viene a ser el sistema de gobierno en México, el sistema de estructura del Estado mexicano. No quisiera entrar a esa parte porque será motivo de una participación cuando hablemos de la Constitución de Apatzingán como tal. El día de hoy queremos centrarnos en la pertinencia y en la pertenencia del generalísimo José María Morelos y Pavón con Nuevo León como legislador, teniendo la certeza a este momento de que no hay alguien que previamente haya presentado trabajo legislativo para nuestro país a favor o a nombre de Nuevo León. Este sería nuestro trabajo a exponer el día de hoy, y el cual les agradezco y abro el espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias.